Bien, ahora vamos a hablar particularmente de la creación del idioma español. Bien, como decía yo anteriormente, el antecedente directo del idioma español propiamente, como lengua románica, es el latín. Pero a su vez el latín logra, por medio de una serie de transformaciones evolutivas, una gran riqueza y belleza a partir del dominio del griego. Aquí ocurre una situación muy graciosa. Los romanos dominan a los griegos entre los siglos 2 y 0 antes de Cristo. Los griegos hacen esclavos a los romanos hacen esclavos a los griegos, y de pronto, por ejemplo, dan a cuidar a los niños a estos esclavos. De pronto los niños llegan con papá romano y le dicen: oye papá, dice un tal Platón que el alma no está en el cuerpo, sino que vuela en el espacio. Y el papá, por supuesto, que estaba más preocupado en administrar esclavos, se sacó de rollo horrible, fue un desconcierto tremendo para él. Y luego el niño le dice: bueno, te voy a recitar a Safo. ¿Qué te parece si te cuento unas historias de Homero? El papá, obviamente ya descabelladamente desconcertado, mandó a llamar al esclavo y le dijo: quiero que me expliques qué tonterías le estás platicando a mi hijo. Y el esclavo le dijo: ¿es que usted nunca ha leído a Homero, señor? ¿Usted nunca ha oído las poesías de Safo? Obviamente el señor tuvo que admitir que estaba desconcertado ante un universo que le sonaba completamente distinto. Así nace el concepto paidos gogo. Y si no le suena la palabra, pedagogo. Es decir, el profesionista que conduce la formación de un niño. Desde entonces los esclavos griegos se dedicaron a transmitir conocimientos y formar infantes latinos. Y poco a poco entonces esa parte del sustrato lingüístico que fue adquiriendo Roma es que permitió a los latinos hacer filosofía y poesía. De hecho, este proceso que les estoy comentando coincide con el esplendor de la lengua latina. Entonces, posterior a esta adquisición del idioma griego, vienen grandes poetas como Ovidio, grandes oradores como Quintiliano, etc. Y estoy hablando entre los siglos 1 a.C. y 1 después de Cristo. Bien, ahora, particularmente la lengua latina comienza a descomponerse en torno al siglo V después de Cristo. ¿Esto por qué ocurre? No hay que pasar por alto que en el 453 Roma cae en manos de los bárbaros, visigodos, umbros, etc. Y con la caída de la capital del Imperio Occidental se resquebraja, se fragmenta la cultura. Consecuencia de esta fragmentación es la posterior descomposición de los usos lingüísticos. El 92% de la población europea de la época no sabía escribir latín. Lo hablaba, pero no sabía escribirlo. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que en el uso se vaya descomponiendo el lenguaje. Y se descompuso todavía de una manera más acelerada con la penetración de todas estas culturas que tienen ustedes ahí mencionadas, particularmente los visigodos, la cultura euskera, por si a alguien no le suena la euskera, es la cultura vasca, que es la cultura del norte de España, sur de Francia, los iberos, que son los aborígenes de la península ibérica, los fenicios, que tenían una cultura importante en el entorno mediterráneo, y la cultura umbra, entre otras muchas más. Esto va dando origen a una serie de usos de un latín vulgar dentro de la península que poco a poco van derivando hacia dialectos. Por si alguien no lo sabe, España reconoce en su constitución política de 1982 la variedad lingüística, con lo cual, si alguien cree que la lengua oficial de España es el español, vive equivocado, porque España reconoce 19 lenguas oficiales, entre las cuales está el gallego, está el valenciano, el catalán y el castellano. Los orígenes de la lengua castellana entonces podemos ya cifrarlos en el entorno del siglo
9 y 11 ya de nuestra era. Los 3 documentos originales que ya tienen registros sobre los antecedentes de lo que ya podríamos hablar sobre un español reconocido, un castellano pero no reconocido, serían los cartularios de Palpuesta, que son copias del siglo XII, pero que se remontan a textos del siglo IX de nuestra era. Las glosas silenses, que son textos de finales del siglo XI, y las glosas emilianenses, que son textos de finales del siglo X, principios del siglo XI. En estos últimos textos, en las glosas emilianenses, se observa una situación muy curiosa. El lector está leyendo un texto en latín, pero como se nota que este lector ya está más influenciado por las lenguas vernáculas, las lenguas prosaicas, al no entender, esto también lo hacen nuestros alumnos actualmente, al no entender el libro, comienza a apuntar, por eso se llaman glosas, comienza a apuntar pequeñas glosas de palabras que las traduce al prosaico. Esas pequeñas notitas son las que dieron origen al español, porque esas pequeñas notitas son palabras que ya reconocemos nosotros en el siglo XXI. Por eso las glosas emilianenses se vuelven los primeros documentos de estudio filológico más importantes para el castellano. Bien, aquí tengo un mapa resumen de lo que he venido hablando para añadir todavía y concretar por qué razón los mexicanos debemos hablar correctamente un español y no un castellano. El griego genera cambios importantes en el latín. De la descomposición del latín se generan las lenguas románicas que derivan en el castellano. En el siglo VII y VIII ya de nuestra era, España fue invadida por árabes. Esta situación es lo que le da esta característica a nuestro idioma y que la hace muy distinta a otras lenguas europeas. Por ejemplo, que el H se vuelva muda, se la debemos a los árabes. Palabras al uso común del árabe todavía son comunes para nosotros. Por ejemplo, la palabra alacena o el alimento, el cereal avena, las almendras y frutos tan comunes como el limón y la naranja son palabras, aparte de que fueron productos introducidos por los árabes a la Hispania, también produjeron nuevas palabras que nosotros usamos comúnmente en la actualidad. La expresión ojalá, para todos aquellos cristianos que gustan de utilizarla comúnmente, sépanse que están invocando a Alá. Por eso es ojalá, y es un término, una interjección árabe. Bien, una vez que se consolida el castellano y en el siglo XVI, los españoles comienzan el proceso de conquista, ellos conquistan América, pero ellos también se ven conquistados culturalmente. Una serie de palabras, de nuevos usos y de productos comienzan a rondar todo el mundo. Por ejemplo, originarios de nuestra región, el chocolate y el jitomate, que al uso se convierten automáticamente en chocolate y en tomate. Palabras que son añadidas a la lengua española y que ahora son de uso común a nivel mundial. Y a todas esas aportaciones se les llaman lenguas amerindias. Esta intervención de las lenguas amerindias es lo que hace diferente al castellano del español. Por eso, estrictamente, en México no hablamos castellano, hablamos español. Una vez entendido esto, debemos reflexionar acerca del monumento que tenemos nosotros los mexicanos en la boca. Un monumento que data, según estamos viendo, de ya casi 1300 años de existencia. Es un monumento porque gracias a estos procesos las culturas siguen perviviendo y logran identidad. Nuestra responsabilidad como estudiosos de la lengua, como filólogos, es precisamente compartir todo este conocimiento para darnos identidad y no caer en las monstruosidades del uso en el celular o las monstruosidades en el uso del Messenger. Antes que convertir el Messenger en una práctica laxa
de un lenguaje que se está convirtiendo cada vez más en un proceso inentendible, vamos a utilizar Messenger para practicar nuestro español. Y fomentemos en los que vienen detrás de nosotros, fomentemos a que lo manejen. Como escuela de idiomas también siempre les digo a mis alumnos lo siguiente: no nos quedemos en el limbo. Actualmente está muy en boga presumir idiomas, pero este proceso no manejado se puede convertir en otro proceso de latinización del lenguaje. ¿Por qué? Porque los alumnos que no aprenden bien su lengua materna no pueden aprender bien otras lenguas y nos quedamos en un limbo que poco a poco va a empezar a provocar que se comiencen a fracturar. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero reflexionemos qué querríamos a futuro: si preservar todos estos sistemas o provocar otro proceso medievalista. Pues muchas gracias. Gracias.